El siguiente es un programa mixto, educativo y cultural. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional independiente de María Auxiliadora Cardoso Viloria. Certificado número 27094. El bebé pasó la noche con cólicos. Creo que Mariana tiene gripe. ¿Qué vacuna le corresponde este mes? La fiebre no se le baja. El niño no quiere comer. Mi hija necesita vitaminas. ¿Qué le pongo para el dolor de encías? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Tranquilos, para resolver estas y otras dudas es necesario consultar con los que saben. Por eso no dejes de escuchar este y todos los sábados Habla el Pediatra, con entrevistas, preguntas, datos, consejos y mucha información sobre el bienestar de tus hijos e hijas. Conducido por la doctora María Auxiliadora Cardoso, de 10 a 11 de la mañana por Radio Fe y Alegría 97.5 FM. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a Radio Fe y Alegría 97.5 FM. Desde Barquisimeto, Estado Lara, transmitimos a través de nuestra señal, nuestro dial 97.5, y también transmitimos a todas partes a través de la web Radio Fe y Alegría Noticias.net, de donde ya nos pueden también escuchar las personas que están fuera de la ciudad de Barquisimeto. Radio Fe y Alegría 97.5 FM y en general Fe y Alegría. Este año estrenamos mensaje, este año se llama nuestro eslogan Educación con Corazón. Educación con corazón. Si vemos pues el logo de Fe y Alegría, pues es un corazón con unos niñitos agarrados de la mano, y qué más que dar pues educación con el corazón en todos nuestros aspectos. El año pasado era Trabajamos por el Futuro, que encajan perfectamente en nuestro programa cuando decimos que el pediatra y todos los que nos encargamos pues de velar por la salud física y mental de nuestros niños y adolescentes, pues encajamos perfectamente en estos mensajes. Salimos bajo la dirección de la profesora Raiza Mogollón, el licenciado Rosender Evíes en la coordinación y la producción general de Arturo Adames. Les habla María Auxiliadora Cardoso y desde ya pues iniciamos nuestro programa de hoy con una invitada especial, una especialidad aliada de la pediatría, aliada de la educación y aliada pues del quehacer de nuestros niños. Ella es la licenciada Gloria Pérez. Bienvenida, Gloria. Ella es egresada de la Universidad José María Vargas como licenciada en Educación Especial, con otros estudios además que nos irá contando. Bienvenida, Habla el Pediatra. Muchísimas gracias, María Auxiliadora, por esta invitación. Y bueno, cuando yo le quise, pues cuando hicimos la invitación de nuestro programa de hoy, era psicopedagogo, ¿cuándo y por qué? Y así surgen pues muchas otras preguntas del quehacer diario del psicopedagogo. Gloria se desempeña en el Centro de Desarrollo Psicoeducativo, aquí en Barquisimeto, donde revisando pues sus redes sociales, ellos están en Facebook como Centro de Desarrollo Psicoeducativo. Es un conjunto de profesionales también aliados de la atención al niño, como son psicólogos, terapistas de lenguaje. Es un centro bien completo que hacen todas las evaluaciones requeridas a un niño que lo necesite. Sí, realmente mi socia y yo, María Alexandra Borsachini, empezamos en un anexo a una casa hace 20 años en la calle 11, entre 24 y 23, y bueno, desde ese momento hemos ido creciendo afortunadamente y contamos con la alianza de muchos especialistas en este momento. Somos un centro de referencia importante en la ciudad y en la región centro-occidental, y realmente muy preocupados de trabajar con mucha ética en el área de la salud mental. Sí, y el grupo de especialistas, eso es una interacción, ¿verdad? Porque claro, a veces me imagino que el paciente llega y pasa por otra especialidad. Sí, a veces viene por el psicólogo, viene por el terapista de lenguaje, realmente viene por vías diferentes. Entonces hacemos referencias a otros especialistas para atacar la circunstancia que viene por todo de una manera multimodal que nosotros llamamos, ¿no? Ok, ya nos vas a explicar un poquito cómo es eso. Desde ya, les decimos entonces que Gloria tenías
familiares, amigos que te están escuchando a través de nuestra web, a través de Radio Fe y Alegría Noticias.net. También nos están escuchando fuera del país a través de la aplicación TuneIn y se conectan desde ya a nuestra audiencia a través del 0416-651-3062, desde donde nos pueden hacer sus preguntas y sus interrogantes a nuestra invitada de hoy. Gloria, ¿qué es un psicopedagogo? ¿Cuál es su campo de acción? Bueno, un psicopedagogo es un término, vamos a decir, clínico, ¿no? Es más clínico, pero realmente un psicopedagogo es un docente especialista que trabaja con diversas condiciones en el ámbito del desarrollo integral del niño, de la niña y de los adolescentes. Inclusive hoy día podemos decir que trabajamos con jóvenes universitarios que tienen alguna condición. Entonces el psicopedagogo es un aliado del docente, es un aliado del psicólogo, es un aliado de todo eso, del pediatra, con los cuales queremos siempre hacer alianzas bien importantes, porque el pediatra es un médico que puede detectar alertas tempranas del desarrollo que, trabajadas preventivamente, pueden mejorar mucho condiciones de los niños, porque las conductas tempranas nos pueden indicar si pudiese desarrollarse alguna condición diferente. Entonces, realmente el psicopedagogo trabaja con todos estos especialistas de la mano en función del desarrollo integral de estos individuos. Y yo leía también en los alcances del psicopedagogo, leyendo que dicen que inclusive el adulto pudiera... Es decir, que el campo de acción se sale ya de la edad pediátrica y del adolescente. Sí, por eso te estaba comentando anteriormente que en los últimos tiempos trabajar con jóvenes universitarios ha sido una experiencia bien importante, porque muchas veces algunas condiciones no se han diagnosticado a tiempo y hay momentos que se han desperdiciado, y cuando a lo mejor este estudiante llega a la universidad se encuentra con dificultades en sus procesos de aprendizaje. Entonces muchos psicopedagogos están trabajando con jóvenes universitarios para ayudarlos con hábitos de estudio, con temas como la comprensión lectora, los análisis, todos los procesos cognitivos inherentes al aprendizaje. Entonces es una intervención importante en estos últimos tiempos. ¿Y nos puede ayudar a todos esas técnicas? Bueno, por supuesto, nosotros muchas veces hemos trabajado con padres que, cuando estamos entregando el informe de su hijo, han tomado conciencia de sus propias dificultades y cómo ellos eran así, y cómo en su vida de adulto están teniendo las mismas dificultades en el ámbito de su vida profesional o personal. Ya pues con un adulto, a lo mejor el especialista idóneo es un psiquiatra o un psicólogo, pero realmente confrontar la realidad del hijo les ha permitido tomar conciencia de sí mismo. Entonces el ámbito de la psicopedagogía ha llegado mucho más allá del tema de trabajar solo con el niño. Sí, y ustedes también ofrecen servicios como cursos a familias, cursos a docentes, esa integración también del docente que conozca el trabajo que ustedes hacen y el papá debe conocer como para ayudar en casa. Sí. Es así como el fisioterapeuta que uno le dice, mire, el ejercicio que le van a hacer en el sitio donde va, pues usted lo repite así, me imagino que lo hacen ustedes. Claro, la visión de nuestro centro realmente es la psicoeducación, más que la visión clínica por sí misma, ¿ok? Entonces, siendo que la visión es psicoeducación, todos nuestros talleres están dirigidos a desarrollar el ser humano de una manera integral. Y por eso tenemos talleres que van desde niños de 4 años hasta jóvenes, hasta adultos con los talleres de padres, y poco a poco trabajamos sobre talleres que respondan a las necesidades específicas de estas familias que de alguna manera tienen algunas circunstancias en su vida. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes con el psicopedagogo? Por lo general, los motivos de consultas más frecuentes vienen referidos por el maestro. Cuando, de acuerdo a su observación, un niño pudiese no estar desarrollando las conductas de aprendizaje de acuerdo al promedio del grupo. Por supuesto, entendiendo las diferencias interindividuales de los niños, pero siempre uno como docente, y lo digo con propiedad porque además de ser psicopedagoga, ejercí la docencia en educación inicial por 20 años. Entonces, el promedio del grupo a ti te permite darte cuenta en las diferentes áreas del desarrollo cuando un niño pudiese no estar desarrollando una conducta esperada. Y cuando hablo de una conducta esperada no es limitarse solo al área de aprender letras, números, sino en el área de la psicomotricidad, en el área de cognitiva, en el área socioemocional, muy importante esa área. Nosotros trabajamos de una manera integral con todas estas áreas. Entonces,
por lo general, muchas conductas pasan desapercibidas en niños pequeños, sobre todo cuando un padre tiene un solo hijo, porque a lo mejor no tiene un patrón de referencia. Pero cuando llega al colegio y empiezan las exigencias escolares, es cuando estas dificultades pueden comenzar a surgir. Y el preescolar es una etapa donde hablamos de los alertas tempranos, porque hasta que pues el desarrollo neurológico no tiene un nivel de madurez óptima, para ciertos aprendizajes no podemos hablar de una dificultad, al menos que sea una condición evidente, por ejemplo, dentro de todo lo que es el espectro autista, ¿no? Que por la parte de la socialización y del lenguaje es una alerta, por ejemplo, muy temprana. Si un niño de 2 años no hace contacto visual, no sigue instrucciones, no tiene un lenguaje desarrollado, eso ya es una alerta temprana del desarrollo. Pero en la edad preescolar ciertamente no podremos hablar de una dificultad per se, sino de alertas tempranas y de conductas que deben ser estimuladas. Entonces el docente es un aliado muy importante del psicopedagogo para reportar estas alertas tempranas. Esa es la fuente de referencia más frecuente y más común. Gloria, y en ese niño que tal vez no ha entrado a la edad a escolarizarse, que está en casa con mamá, ¿cómo nosotros como pediatras, qué le debemos preguntar o cómo debemos abordar esas alertas? ¿Cómo debemos tener ese bombillito que nos está avisando cómo hacerlo en casa mientras no entra a la escuela? Yo siento que como especialista que el área del lenguaje es muy importante. Si un niño al año no es un niño que hace contacto visual, no es un niño que ha balbuceado, ha hecho vocalizaciones, dice palabras para solicitar cosas o expresar sus necesidades, ya eso es una fuente de preocupación, porque el área del lenguaje es el instrumento del pensamiento y es a través de la cual el niño puede expresarse, ¿no? Y además, desde el punto de vista psicomotor, cómo el niño agarra las cosas, si el niño se interesa por desenvolverse en el ambiente, curiosear, tomar los objetos, cómo desarrolla la marcha, todos esos son elementos muy significativos. Un niño a los 2 años ya es un niño que se anima de los estímulos del ambiente, que se ríe baila con las comiquitas, que baila, y bueno, a veces uno los pone como unos payasitos y pide la bendición, todas esas habilidades sociales, y uno, o aquí en Venezuela, ¿no? Uno le pone las manitos, la arepita, le apoya la bendición, vamos a jugar la hormiguita. Si el niño no responde a esos juegos sociales, uno tiene que preocuparse y ocuparse, sobre todo. Porque a veces la mamá, por ejemplo, ayer me llegaba en consulta una niñita que acaba de cumplir 1 año y me decía la mamá, doctora, estamos preocupados porque no habla, dice solo papá y mamá, pero te nombró todas las partes del cuerpo. Perfecto. El papá le hacía palmaditas y ella iba, la repetía, me entregaba las cosas. Entonces yo le decía, miren, ella se está comunicando muchísimo con la mirada, se sonríe, tira besos. Claro, eso es una conducta social. Responder a esa conducta social es entender que el niño está desarrollándose de acuerdo a lo esperado. Lo que pasa es que el área del lenguaje, desde el punto de vista del lenguaje expresivo, yo no soy especialista en lenguaje, pero es más lento que el lenguaje comprensivo. Hay niños que desarrollan el lenguaje expresivo mucho más rápido que otros, pero simplemente si sigue una instrucción y tú le dices, mira, dale esto a tu papá, y él va y se lo da, y eso ya es una señal muy importante de desarrollo. Claro, entonces el lenguaje es muy importante. Muy importante. Que nosotros siempre recordemos en preguntárselo a la mamá. Sí, como pediatra yo creo que eso es fundamental. Okay. Aquí nos están preguntando, dice, niño muy sumiso, pregunta alerta, sobre todo en el preescolar. Bueno, la palabra sumiso a lo mejor no sería la adecuada, ¿no? Se me olvidó acotar algo anteriormente, que a pesar de todo hay papás muy intuitivos, y aunque sean papás de hijos únicos, cuando van a fiestas, ven los vecinitos, ven los primitos, muchos padres también han acudido cuando se sienten preocupados porque de alguna manera observan que sus hijos no son iguales a los demás, que hay conductas que no está desarrollando igual a los demás. Entonces eso es bien importante. Y bueno, el que no comparte, el niño, que se aísla. La parte de la socialización, pero no hay niños sumisos sin un papá sobreprotector. Entonces allí hay que trabajar es con los padres. Los niños que en el preescolar son inseguros, son muy apegados a la figura de la maestra, le cuesta estar con otros niños. Ahí hablar de sumiso es algo muy genérico. Habría un poco que observar más allá de esas conductas sociales y emocionales del niño que lo hacen ver como sumiso. Pero siempre niños inseguros, hay mucho papá sobreprotector
detrás. Y allí el abordaje que ustedes hacen también es igual que lo hacen con el niño y también hacen abordaje con los padres solos, hacen la consulta dinámica. No, claro, por supuesto tenemos que levantar una base de datos con el padre, con los padres, indagar sobre la historia de vida, porque todas esas preguntas que le hacemos a los padres en el protocolo de una historia de vida nos dan a nosotros mucha información y nos permiten conectar muchos resultados. Entonces esa primera entrevista con el padre, inclusive tener al padre ahí con el niño, uno pone a jugar al niño, entonces de repente el papá responde por el niño o quiere hacer las cosas por el niño, entonces uno ahí se da cuenta de muchas situaciones, ¿no? Claro, es igual que uno cuando apenas entran ya uno sabe. Sí, el objeto de referencia siempre es el niño, pero yo te comentaba hace un ratico cómo en un taller que unos papás fueron confundidos, terminado el papá dándose cuenta que él era un adulto con un trastorno de atención, nunca diagnosticado, por supuesto, porque antes a lo mejor estas disciplinas no estaban tan desarrolladas, y hoy en día no solamente estamos atendiendo al papá, al niño, sino que el papá está yendo al psiquiatra, ya lo medicaron, él se siente súper mejor, se siente más enfocado. Entonces, muchas veces el niño es el objeto de la consulta y los padres terminan haciendo terapia de pareja. Hay muchas cosas interesantes que se movilizan alrededor del niño. Gloria, y también a veces nos pasa que la exagerada etiqueta, esto que estamos diciendo que se diagnostica más, a veces también caemos en etiquetar a niños que tienen una actitud normal de un preescolar inquieto, curioso, un lactante que está caminando, que quiere agarrarlo todo, que quiere pues comunicarse y ser dueño del mundo al 1 año y medio de edad. Ese papá que a veces nos llega y nos dice, doctora, yo lo traigo porque es hiperactivo, yo le digo, no lo etiquete, porque también tenemos esa conducta de creer que ahorita todos son hiperactivos, de etiquetar a ese niñito sano, preescolar, que es inquieto y quiere andar caminando y encaramándose en todos lados, lo queremos etiquetar. ¿También lo ven ustedes también sobre diagnóstico? Por supuesto, yo siento, eso es lo que en psicología se llama la profecía autocumplida. Si tú de alguna manera, desde que el niño es inquieto, chiquitico, es que es hiperactivo, es que es hiperkinético, porque le dan muchas etiquetas, ¿verdad? De alguna manera tú estás desarrollándole un pensamiento y tus expectativas van a responder en función a eso, ¿verdad? El niño pequeño es un niño inquieto por naturaleza. Hay niños más inquietos que otros definitivamente por el temperamento, o sea, lo que heredamos en ese ADN, eso es infalible, de eso no podemos escapar. Entonces, si nos tocó un niño inquieto, pues es inquieto. Hay que responder, hay que estructurar el ambiente en función de ese niño inquieto. Por eso uno de los talleres más importantes, todos nuestros talleres son importantes, pero el taller de padre ayuda a este padre a entender las características particulares de su hijo, del que a él le tocó tener, no el que él quiere tener. Uno se monta en unos cerebros del hijo ideal y realmente uno tiene el hijo real y hay que tener expectativas con ese hijo real y responder a las necesidades que ese hijo real tiene. Entonces, esas expectativas son muy determinantes y esas etiquetas pueden impedir que nosotros ofrezcamos a este niño las posibilidades reales de desarrollo que necesita. Y también hay mamás que uno a veces le llega en la consulta y le dicen, ay doctor, es que él es un genio. O a mí me llegó una vez una mamá que le decía, ¿qué eres tú? Y el niño contestaba, genio. Entonces, es llevarle a ese niño ese... Bueno, las etiquetas ni por defecto ni por exceso, ¿ok? Porque muchos genios, entre comillas, son niños con muchas dificultades en sus habilidades sociales. Y realmente un niño sano es un niño integrado, un niño que puede desarrollar todas las áreas de su aprendizaje acorde a las necesidades del medio. Entonces, realmente no, ¿para qué tener un niño genio si es un niño que no se sabe relacionar, si no es un niño feliz, si no es un niño seguro de sí mismo? Aquí nos llega una pregunta, Gloria, al 0416-651-3062, dice que para ella, ¿cuál es la edad ideal desde el psicopedagogo para entrar a una guardería, a un sitio de cuidado inicial? Bueno, eso es una respuesta muy difícil, una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Porque yo creo que es una decisión que tiene que ver con muchos elementos. Primero, hay muchas personas que lo hacen por necesidad, tener que dejar a sus hijos en una guardería. Tenemos que checar bien que ese sitio cumpla con las condiciones estructurales
y desde el punto de vista profesional con un equipo de trabajo que esté preparado para trabajar con niños. Yo siento que esos elementos son muy importantes. Hablar con otros papás, chequear referencias, porque no es montar una casita y contratar a 4 personas que te cuiden a un niño. Exacto. Es que aunque el niño esté en guardería, también está desarrollándose a sí mismo. Pero yo siento que si no hay necesidad de tener a un niño en una guardería, ya cuando un niño comienza a tener lenguaje, es una edad propicia para que él pueda estar en una guardería, porque ya al comunicarse, uno puede darse cuenta de muchas cosas. Pero bueno, cuando hay necesidad, mira, lo que hay es que chequear bien que el lugar sea un lugar idóneo. Esa sería mi recomendación. Claro, y que le respeten el momento evolutivo por el que el niño está viviendo. Por supuesto, que respeten su momento evolutivo. Exacto, con que esté haciendo las cosas que le tocan. Por porque supuesto. A veces dicen, no, lo pusieron en un salón de más grande porque él hace esto. Entonces tal vez no, ¿verdad? Lo llevan como adelantándolo a algo que tampoco es bueno, sí, ni adelantar ni atrasar. Y a veces muchos padres son responsables de adelantar a los hijos. Por ejemplo, te puedo narrar una experiencia como docente de una niñita que realmente era una niña muy competente cognitivamente y aprendía muy rápido. Y los papás estaban muy confundidos por esa situación y querían adelantarla de grado. Pero emocionalmente ella estaba para su edad y la recomendación fue que se quedara en el nivel y ellos lo aceptaron. Exacto. Era una niña feliz. Exacto. Gloria, nos llega una pregunta de que cuánto es el niño lo refirieron a la psicopedagogo, cuánto es los días a la semana que debe ir o cuántas es lo ideal. Eso depende de la circunstancia y de la necesidad que tenga ese niño. Es difícil responder esa pregunta porque dependiendo del nivel de su dificultad es la necesidad del tiempo que hay que dedicarle. Okay. Aquí también nos y preguntan. Dependiendo de la edad también. Porque Exacto. los niños más grandes pudieran hacer sesiones más prolongadas de tiempo. En cambio, los niños más pequeños, su capacidad de atención es menor, entonces a lo mejor hay que trabajar más el tiempo dividido en diferentes sesiones. Aquí nos preguntan que esta mamá dice, yo quiero saber más de niños, como su hijo, pues, para saber de sus debilidades. Es decir, quieren saber si el niño tiene alguna debilidad, un niño sano, preescolar de 4 o 5 años. Los seres humanos somos heterogéneos y siempre tenemos fortalezas y debilidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre en una evaluación psicopedagógica va a salir reflejado ese perfil del niño, sus fortalezas y sus necesidades. Ok, aquí llega felicitaciones, doctora, por su programa y por su invitada, la licenciada Gloria. Muy interesante e ilustrativa la información para el oyente. Saludos, psicólogo Carmen de Dacuaro. Ay, gracias, Carmen, compañera de CEDEPSI. De CEDEPSI. Bueno, el psicólogo también interactúa, ella es psicólogo, sí, también no. Esa relación, por ejemplo, cuéntanos, Gloria, cómo es una consulta con el psicopedagogo. Es decir, ponte tú, llega un niñito de primera vez que lo refiere su docente por alguna dificultad de aprendizaje. ¿Cómo es ese abordaje? ¿Qué hace el psicopedagogo en la consulta? Bueno, el primer día jugamos, por supuesto, porque hay un error muy común que los papás le dicen que lo van a llevar a la doctora. Entonces muchos niños llegan asustados porque el doctor es sinónimo sí, somos el coco, y tampoco es así porque los pediatras no pullan en el primer día. Entonces ellos primero, muchos llegan asustados, sobre todo los que son más pequeños o más ansiosos, porque creen que yo los voy a inyectar. Entonces lo primero que hago es abrirles el closet de juguetes que tengo, entonces ya ahí cambia un poco la expectativa del niño. Ese día jugamos, ese día yo no le administro ninguna evaluación. Jugamos porque ese mismo día levanto la historia de vida de la familia y del niño. Esa es como la primera sesión. Y luego, dependiendo de la edad del niño, dependiendo del grado que el niño cursa, uno escoge y selecciona y diseña, porque yo creo que eso es muy importante. Diseñar la evaluación. La evaluación no puede ser igual para todos los niños. Individualizando. Hay que diseñar la evaluación en función de ese niño que tú estás conociendo. Y yo he incorporado en los últimos tiempos, a veces lo puedo hacer, otras veces no, tener una sesión de evaluación, pero en el colegio. Es decir, voy al colegio, entrevisto al docente, veo al niño en el salón. Eso lo incorporo dentro de mi proceso de evaluación y eso aclara muchísimas informaciones, sobre todo porque, bueno, los papás cuentan su parte de la historia, pero el docente también tiene una parte de la historia muy importante que contar. El docente es una pieza muy valiosa que si los padres aprenden a trabajar con el docente, el proceso de aprendizaje del niño es muy exitoso. Pero a veces hay enganches ahí
entre docentes y padres que dificultan más ese proceso. Y cuando tú dices que esa primera consulta es de juego, ¿qué importancia tiene el juego en el niño como niño sano y como su día a día? ¿Y qué importancia tiene el juego como elemento diagnóstico? Bueno, fundamental. El juego es el canal natural del niño para desarrollarse. A través del juego tú puedes hacer que el niño tome conciencia de sí mismo, resuelva situaciones emocionales, resuelva situaciones cognitivas. Entonces, el que no juega con el niño está desperdiciando un instrumento valiosísimo para integrarse con este niño, para que la relación fluya y para que tú permitas a través del juego que el niño se desarrolle. Entonces, todos debemos jugar con los niños, los padres debemos jugar con los niños, los especialistas debemos jugar con los niños. Un pediatra, por ejemplo, que llegue un niño y a lo mejor se ponga una nariz de payaso, bueno, si es un niñito ansioso lo puedes asustar, pero si tienes juguetes y muñecos y juegas, ya el niño ve al pediatra de una manera diferente, igual que el odontólogo, todos los especialistas, exactamente. Si es Malala Patacho, pues todos sabemos cómo ella juega con sus pacientes, ¿no? Entonces el juego es la herramienta natural y fundamental de desarrollo del niño. Por ahí es que uno entra a ese mundo interno de este niño y él te abre las puertas con el juego. De hecho, mi sesión de trabajo psicopedagógico siempre inicia con un juego. Yo no entro a la parte académica si yo no juego primero, porque el juego más estructurado que yo hago, que necesito hacer, primero activa las endorfinas. Eso es alegría. El niño se conecta con el placer. Luego tiene necesariamente que prestar atención y concentración, y la atención y la concentración es la función cognitiva más importante para el aprendizaje. Segundo, tiene que desarrollarse cognitivamente, porque si el juego es de memoria tiene que recordar, si el juego es de asociación tiene que asociar, si es de lógica tiene que inferir la estrategia, y después desarrolla las habilidades sociales. El niño tiene que esperar turnos, el niño tiene que respetar el turno del otro, el niño tiene que tener autocontrol emocional. Entonces, si ganó, perdió. Si ganó, perdió, tiene que manejar la frustración. Entonces yo le explico a los papás que mi sesión de trabajo comienza con terapia lúdica, porque yo no puedo arrancar a lo académico si yo no hago que el niño se sienta cómodo. Y se lo explico para que los papás no sientan que están pagando un dinero y que lo que hacemos es jugar, porque a veces pueden malinterpretar la estrategia y la metodología de trabajo. Entonces, el juego es fundamental. Sí, y da toda esa información. Tal vez en una primera consulta ya obtienes muchísima de la... Muchísimo. Yo tengo un juego de cartas que es de unos peces que se comen unos a los otros y tienen números, y yo le digo, ¿y qué número es ese? ¿Y cuál es el mayor? Y ya yo ahí sé si reconoce números, por ejemplo. Ya por ahí ya yo evalué. Entonces, la evaluación no es solo aplicar un instrumento estandarizado ni estructurado, es todo lo que tú observas, y eso se lo debo a haber sido maestra por 20 años, realmente haber desarrollado esa habilidad. Claro, Gloria, aquí nos llega otra pregunta, dice, o sea que todo niño debe acudir a una consulta para ser evaluado. Si es necesario. Ahora, muchos padres van por preventivamente tener un perfil de su hijo, y eso es válido, pero por lo general la mayoría de los niños que uno evalúa es porque tienen alguna condición específica para ser evaluado. Ok, pero puede uno entonces, si el padre lo solicita, como que en esa necesidad de saber lo que nos comentaba esta mamá, si cree que el niño tiene algún problema o que está aún no ha entrado ya en la educación inicial, ya formal, la escuela, el primer grado, puede ir como adelantando ese paso. Sí, si lo desea y tiene la disponibilidad de tiempo y de dinero, porque bueno, sabemos que no contamos con muchos entes públicos, están muy abarrotados de personas, y pueden hacerlo. O sea, realmente no es como que uno se haga un examen de laboratorio para saber si el colesterol está bien, no te lo mandó nadie, pero tú quieres hacerte un chequeo, es exactamente igual. Claro, es como un complemento para la evaluación del niño, y uno también como pediatra pues también puede no necesariamente esperar que esté escolarizado, sino referirlo por supuesto. De entrada. Y bueno, teniendo en cuenta todas esas alertas que sí, sobre que todo el pediatra diciendo. Observa que hay una señal de alerta temprana, algo, uno siempre dice, algo como que te resuena, una cosa que uno ve que te moviliza, nunca estaría de más. Ok, aquí nos llega otra pregunta, contacto de la licenciada.
Bueno, mi teléfono es 0424-510-5084 y el de nuestro centro es 252-0097. Ajá, ¿dónde está ubicado el centro? Estamos en la avenida Venezuela con calle 8, en el Centro Empresarial Venezuela, oficinas 15 y 16 y próximamente la oficina 9 que la estamos acondicionando. Ok, aquí nos llega una pregunta. Mi niña cuando va a una fiesta se juega sola y casi no interactúa. Bueno, eso es una alerta temprana del desarrollo. Eso sería importante observar porque pudiese estar dentro del espectro autista o a veces hay niños muy ansiosos que les cuesta integrarse, pero entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Le recomiendo asistir más que a un psicopedagogo en este caso, a un psicólogo infantil. Exacto, que evalúe. Me imagino esa, que toda la evaluación incluye ver si es en todo momento, si es con... Exactamente, porque sí. a veces Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial, si eso pasa en el colegio, si eso pasa en una urbanización, en el edificio donde vivimos, si pasa con la familia, si pasa en las fiestas. Hay que un poco ver, a veces hay niños muy impulsivos que como ellos andan a 180 y los demás a 100, ellos no se adaptan a los juegos sociales porque ellos andan como en su mundo impulsivo y juegan sus propios juegos. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico diferencial al respecto. Ok, Gloria, otra cosa que te comentaba, a veces la mamá nos dicen que ese niño que está entrando al colegio por primera vez, ese niño que está con la maestra, que a veces le dicen a uno, bueno, él lo que tú decías, va solo con la maestra. Esas primeras, ¿cuál es la recomendación de la psicopedagogo para ese niño que recién entra al preescolar o entra, que la mamá está tan nerviosa como que pensar si se va a adaptar o no, si va a llorar o no? Lo primero es que los papás siempre hablen con el niño de que las maestras son sus amigas. ¿Ok? Y ese discurso funciona muy bien. Yo en la primera reunión con padres, cuando yo era docente preescolar, siempre les decía, ustedes les van a decir que yo soy amiga de ustedes, que ustedes me conocen desde hace mucho tiempo, que se va a divertir en el colegio, que va a jugar, van a tener amigos nuevos y que la cara de ustedes sea una cara de alegría, porque a veces los papás llegan con... El susto es más de los papás realmente que de los niños. Entonces, ese discurso favorece más la expectativa de que el niño vaya más calmado al colegio, pero siempre hay ansiedad de separación, que es un proceso normal. Exacto. Aquí nos hacen un comentario que lo vamos a comentar luego de la pausa. Dice que por estos tiempos que se están viviendo en el país, el niño percibe todo y de alguna manera repercute, que cómo pudiéramos abordarlo. Eso lo pone 3062. Buenos días, mi hija ya va para primer grado y le cuesta aprenderse los números, el abecedario y no muestra casi interés. Bueno, eso hay que observarlo, porque eso puede tener muchísimas causas y motivos. Entonces habría que evaluarla para saber un poco a qué se debe. Ok, otra pregunta aquí, una colega pediatra, la doctora Nelis Breña, dice, el niño que no tolera la frustración, área cognitiva excelente, pero le dan muchas rabietas cuando algo sale mal. Bueno, eso puede tener que ver con su temperamento. Y también puede tener que ver con padres que no ayudan al niño a postergar la necesidad, no los enseñan a esperar. Entonces son niños que no manejan frustraciones, porque si son niños complacidos en exceso, son niños que todo gira en torno a ellos no están desarrollando esa habilidad social, cuando ellos deben estar en un grupo en el cual ellos deben aprender a esperar, a seguir instrucciones, a manejar turnos. Entonces eso tiene también muchas aristas, ¿no? El manejo de la frustración. Ok, felicito a Gloria Pérez, yo soy Gloria Quiñones, paciente desde hace 10 años. Sí, señor. Está estudiando educación preescolar y ella la sigue ayudando, la quiero mucho y a mi hermanita también. Ellas son unas hermanas espectaculares y Gloria, bueno, a mí no me gusta hablar con etiquetas, pero yo me siento muy, muy feliz de todos sus triunfos. Yo la atiendo desde bachillerato y es de los que hablábamos al principio, es una joven universitaria que sigue siendo asistida psicopedagógicamente y hoy en día es una de mis aliadas y mis asistentes en los talleres de autoestima de niños pequeños. Excelente programa, Dios las bendiga, gracias, nos dicen por aquí. 0416-651-3062 y 0251-443-6013, nuestro número en cabina. Me están entrando mensajes, llamadas al teléfono celular, pero para alguna llamada en cabina es el 0251-443-6013.
Gloria, otra pregunta. Bueno, nos ibas a comentar los motivos, los diagnósticos más frecuentes que manejas como psicopedagogo. Hoy en día los trastornos, o sea, todas las circunstancias que envuelven a un trastorno por déficit de atención, hiperactividad, son un motivo de consulta muy frecuente, entendiendo que eso es un trastorno que afecta 3 ámbitos importantes: la capacidad de prestar atención, la capacidad de mantener control de los impulsos y la capacidad de mantener una conducta quieta requerida para ciertas actividades, porque la gente piensa que el trastorno por déficit de atención es solo que el niño tiene dificultad en aprender, y realmente afecta estos 3 ámbitos de la conducta. Cada vez más hay más diagnósticos y trabajo dentro de lo que son los trastornos, lo que es el espectro autista, ¿ok? Entendiendo que hay diferentes gradientes dentro del espectro autista. Hay autistas de mayor funcionamiento que otros, y aun cuando nosotros como psicopedagogos no trabajamos, o sea, trabajamos con el niño ansioso desde el punto de vista de su conducta operativa, ¿ok? Pero la ansiedad como trastorno hoy en día es muy significativa y tiene mucho que ver también con el temperamento del niño, pero por las circunstancias país que estamos viviendo. Hay mucho trabajo con el niño ansioso en estos días. Ajá, esa también es la pregunta que nos hacían. ¿Cómo podemos hacer? Dice que estos estados en que estamos viviendo, el niño percibe todo y de alguna manera repercute. ¿Cómo lo ves en el niño? ¿Cómo la mamá pudiera darse cuenta si estas conversaciones, porque a veces el niño no escapa de una conversación familiar, de la televisión, de cómo lo repercute y cómo podemos tener una alerta de que puede estar haciendo algo? No, claro, primero el adulto debe controlar su propia ansiedad, debe trabajar su propia ansiedad. Por ponerte un ejemplo rapidito, una mamá de una niñita ansiosa con la que yo trabajaba, la niñita le tenía miedo a los muñecos disfrazados, entonces estaba en un restaurante en el Sambil que es de un pollo, y apareció un pollo y la mamá guardó todo, no pagó, dijo, y se fueron. Entonces, si tú escapas al objeto de la ansiedad, no estás enseñando al niño a manejar la ansiedad. Tú le puedes decir a la niña: yo sé que estás asustada, que te asusta el pollo, pero venimos a comer y aquí no va a pasar nada. Tú eres el responsable de manejar tu propia ansiedad. Y sí tenemos que tener límites ahorita en cómo exponemos al niño a las circunstancias país. Yo siento que hay cosas que hay niños que pueden manejar, otras cosas que no, y eso va a depender de la edad y de las circunstancias. Exacto. El trabajo es más con el papá, cómo ayudar al papá a manejar esa situación. Sí, por ello entonces la familia es su campo de acción. Es fundamental. Exactamente. Y a veces tal vez con tratar un poquito la familia, pues el niñito no tenía gran problema. Yo creo que eso a veces es el 70% del trabajo, el trabajo con los padres. Sí, y que el tiempo de calidad también lo que siempre decimos. A veces dicen, bueno, no aprende, pero es que le damos el tiempo o tomamos la estrategia adecuada. Sí, yo siento que el tiempo es un aliado. Cada niño tiene su tiempo, pero los papás deben entrenarse y deben entrenarse cómo ayudar a este niño. Eso es fundamental. Gloria, y una vez que tienes un diagnóstico, ¿cómo elabora el psicopedagogo? ¿Cómo trabaja al niño? Tienes que hacer una planificación individualizada de este niño para ir trabajando sobre sus debilidades y trabajar en alianza con otros especialistas que lo requieran, si tiene compromiso en el lenguaje, si tiene compromiso en la parte conductual. Entonces eso va a depender es una planificación individualizada que va a trabajar sobre las áreas específicas del desarrollo de este niño. Gloria, la persona que nos llamó al teléfono CanTV era que querían felicitar a Gloria Pérez de su paciente Miguel Roberti y su mamá Rosángela. Es excelente y ha ayudado mucho a su hijo. Gracias, ya iba a saludar a todos los niñitos que sé que me están escuchando. Danielita me está escuchando Giovanni, me está escuchando Miguel y su mamá, me están escuchando Diego y Mauricio, que son por los cuales estoy aquí, porque su mamá fue la que me invitó. Me está escuchando María Milagros y también le quiero mandar un saludo muy especial a Luis Cristancho, porque él está haciendo un proyecto en su colegio Río Claro sobre la radio. Entonces, Luis, fíjate, te estoy hablando desde aquí, desde la radio. Y puede venir si quiere. Puedes venir, te están invitando, así que después les doy el contacto. Por favor, para saber qué costo tiene la consulta, bueno, eso se lo podemos mandar privado, por un mensaje de texto privado. Gloria, ya se nos acaba el tiempo y esto nos obliga a que nos acompañes en otra oportunidad porque se nos quedaron muchísimas cosas por hablar. ¿Qué mensaje le darías hoy a nuestra familia, a las personas que nos están escuchando, tanto padres, médicos, pediatras, en relación al trabajo del psicopedagogo? Bueno, yo lo que les puedo decir es que en todos estos momentos de crisis,
la consulta en el área de la salud mental va creciendo. Eso quiere decir que las familias están teniendo necesidad de ser asistidas en el área de la salud mental, y todo lo que se invierta en la salud mental es éxito para el desarrollo de una personalidad sana de un niño. Entonces, a lo mejor podemos dejar de comprar unos zapatos más caros o una ropa más cara, o no ir al cine todas las semanas, pero invertir en la salud mental es sinónimo de darle al niño una personalidad más fortalecida y trabajar con una familia mucho más integrada. Y realmente, como venezolanos, ese es el futuro de esta sociedad. Tenemos que fortalecer a las familias porque estamos teniendo mucha crisis, y la crisis económica y la crisis social está afectando el desarrollo de las familias sanas, y tenemos que trabajar sobre eso. Ese sería mi mensaje de hoy. Y desde CEDEPSI, con esa gran cantidad de equipo multidisciplinario, por supuesto, ¿cómo es el equipo multidisciplinario? Un mensaje de cómo ayuda a la familia, por qué tienen que ser varias personas. Porque el ser humano tiene diferentes aristas y hay que verlos de diferentes perspectivas. Entonces no podemos trabajar de una manera aislada en un cubículo, el psicopedagogo solo, el terapeuta de lenguaje solo. Y mi familia de CEDEPSI es una gran familia, somos una familia muy integrada, una familia que hacemos esfuerzos constantes para trabajar en equipo, y siento que todas las personas que acuden a nuestro centro así lo perciben. Y así seguiremos trabajando. Exacto. Bueno, ahora te anexaremos a ser una aliada estratégica. Claro, así es, así, con muchísimo gusto. Ibrahim también está escuchando. Tenemos no lo seguí leyendo. Por aquí está Ibrahim escuchándome también. Besitos a Ibrahim. A todos los pacientes que exitosamente han logrado lograr sus metas escolares y sociales y en la vida, porque todos nos da herramientas es para vivir y para tener una vida exitosa en todos los ámbitos. Mi esposo siempre dice que él envidia mi trabajo porque dice que yo vivo en mi trabajo y lo disfruto. Claro. Y él es constructor, pues, y a él le cuesta un poquito más en estos tiempos, ¿no? Es muy estresante su trabajo, pero realmente yo amo mi profesión y la realizo con muchísima vocación y dedicación, y creo que eso lo perciben todos los representantes con los cuales yo trabajo y mis compañeros de trabajo. Claro, hay un mensaje que dice que la única forma de hacer un trabajo genial es amar lo que se hace. Así mismo. Con este mensaje llegamos al final. María Auxiliadora Cardoso quien les habló, pues felices de esta nueva edición de nuestro programa. Los esperamos en nuestra sintonía el próximo sábado, y Gloria, te tendremos que tener pronto en otra edición. Gracias. Feliz día para todos. No esperes hasta el próximo sábado para comunicarte con nosotros. Escríbenos tus preguntas